herencia es el tipo de herencia más común de muchos de los rasgos que nosotros conocemos, o que nosotros vemos de enfermedad, pues tienen este tipo de herencia multifactorial poligénica, y muchos de los rasgos también biológicos tienen este tipo de herencia. Entonces, es un tema no es difícil, nada más que se implica algunos conceptos que tenemos que revisar. Entonces, la herencia multifactorial poligénica es un tipo de herencia donde observamos que los caracteres son de tipo continuo. Para entender esto vamos a ver ahorita la imagen. Si se fijan en la herencia de tipo monogénico mendeliana, yo puedo tener fenotipos, pero fenotipos muy limitados. Es decir, si yo por ejemplo estoy observando un lunar en la familia, pues solamente es la presencia o no presencia del lunar, ¿cierto? O sea, puede ser que es el lunar que tenga herencia autosómica dominante, por ejemplo. Si yo lo sigo en el árbol genealógico, solamente va a estar presente o no presente en la familia, ¿sí? Por ejemplo, si estoy buscando, no sé, el óvulo de la oveja pegado o despegado, pues lo voy a encontrar entonces pegado o despegado en la familia. Es decir, no tengo un rango de fenotipos. ¿Sí estoy diciendo claro? No tengo como varios tipos de fenotipos. Entonces, eso es algo muy característico de la herencia monogénica. Es decir, el rango de fenotipos es discreto. Es decir, cuando se dice discreto es que tiene solamente unos cuantos rangos. No existen entre ellos intermediarios. Por ejemplo, no tengo el óvulo medio pegado, ¿sí? Entonces es o pegado o despegado. Y es algo muy característico de la herencia mendeliana. Los rasgos fenotípicos son muy claros. Sin embargo, en la herencia poligénica multifactorial tiene una distribución continua, o los caracteres son continuos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener una variedad del fenotipo. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven aquí en esta imagen, estamos viendo una herencia monogénica. Si supongamos que la altura de una planta depende de un gen, entonces el gen, por ejemplo, A. Entonces, el gen A es el que determina la característica de altura, por ejemplo, de la planta. Entonces, si está AA o AA, este va a ser una planta de qué tipo. El fenotipo sería, si esto determina la altura, alta, ¿verdad? Y esta, y aquí sería enana, ¿verdad? Una planta enana. Entonces solamente tengo dos fenotipos, como lo están viendo aquí, o tengo plantas altas o enanas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si si yo tengo que la altura de una planta no solamente se debe a un gen, sino se debe a más de un gen? Por ejemplo, si la altura en esta otra variedad de plantas se debe al gen A, B y C, si yo tengo A, B y C, pero tengo A, B y C, supongamos, entonces aquí por ejemplo estas plantas podrían ser altas, ¿cierto? Porque depende de la presencia de estos tres alelos dominantes. Pero aquí la planta podría ser baja, ¿sí? Pero si tengo A, B y C minúscula, a lo mejor es un fenotipo intermedio, porque tiene dos de los tres genes que dan altura. ¿Estoy siendo claro? Ok, entonces lo que estamos viendo es como estamos viendo aquí, tenemos un rango de fenotipos, tenemos plantas de diferentes alturas, no solamente de una sola altura, sino de diferentes alturas. Esto se dice que tiene una distribución continua, es decir, un continuo de fenotipos, o fenotipos intermedios. Entonces, regresando a la explicación, cuando aquí lo que dice, la herencia monogénica es el rango de fenotipos monogénica, es un solo gen. El rango de fenotipos exhibe características discretas, distribuidas en un pequeño número de clases fenotípicas, es decir, solamente pocos fenotipos. Sin embargo, cuando un rasgo se debe a múltiples genes, ¿verdad? Entonces, las características varían en forma continua. ¿Qué significa eso? Que voy a obtener un rango de fenotipos, ¿sí? Un ejemplo de esto es el peso al nacer, la altura de las personas, la altura de las plantas como en la figura, ¿sí? Estos caracteres se llaman caracteres continuos porque tienen un rango continuo de fenotipos. Entonces, mientras más genes estén determinando una característica, mayor será el rango de fenotipos. Y por ejemplo, también así pasa, no sé, como con el cabello, de qué tan chino es, como si es súper chino, si es como... Hay que revisar qué tipo de gen es, pero puede ser que sí tenga una característica multifactorial o que sea mendeliana. No lo sé, tendremos que ver cuál es el gen y cómo se hereda. O si no lo sabes, es por ejemplo tu familia, pues lo sigues. Claro que ahí, por ejemplo, pues hay que tener cuidado porque pues ahí con los alaciados y todos los procedimientos tendremos que preguntar a las personas específicamente cómo es su cabello y ya podrías tú determinar cuál es la herencia. Aquí está el ejemplo de lo que les comentaba.
de las características continuas. Entonces, en los caracteres de herencia poligénica significa que son varios genes los que dan la característica. ¿Queda claro eso? Sí. En la herencia monogénica es un gen, da la característica, pero en la herencia poligénica una característica depende de múltiples genes, como lo vemos en la imagen anterior. En la imagen anterior, en esta variedad de plantas, en la de la imagen superior, la altura está dada por un solo gen. Entonces, solamente tenemos plantas altas o enanas. Pero en la otra imagen tenemos que la altura está dada por más de un gen. Entonces, por eso es que podemos tener plantas de diferente tamaño. Y aquí está lo que les estaba comentando de los genes. Por ejemplo, si diferentes genotipos pueden darnos el mismo fenotipo, es una característica importante de la herencia poligénica. Diferentes genotipos pueden darnos el mismo fenotipo. ¿Por qué? Porque de varios genes depende entonces la característica determinada. Entonces aquí en el ejemplo dice, ya disculpa la letra, ya saben que esto es porque ustedes van a utilizar estas diapositivas para estudiar, por eso es que tienen este exceso de letras. Dice, el ejemplo en la figura de la altura de una planta puede estar determinado por 3 locis, es decir, los genes A, B y C, cada uno con 2 alelos, obviamente. Entonces cada uno va a determinar que la planta crezca 1 centímetro por encima de la estatura básica, que es de 10 centímetros. Entonces si tiene A, B y C, entonces va a crecer 3 centímetros más, ¿sí? La altura base de la planta es de 10 centímetros, pero si tiene el gen A, va a crecer 1 centímetro más, si tiene el gen B, crece 1 centímetro más, y si crece el C, 1 centímetro más. De tal manera que una planta, por ejemplo aquí, que dice que es A negativo, significa que no tiene estos alelos, o sea, no tiene el alelo A, no tiene el B, no tiene el C, entonces ¿cuánto medirá? No tiene A ni B ni C, solamente 10 centímetros. Pero si tiene A y B, pero no tiene C, ¿cuánto va a crecer? 12. Pero si tiene A y C y no tiene B, 12. Es decir, diferentes genotipos me dan el mismo fenotipo. Esa es una característica de la herencia multifactorial, que es lo que están viendo aquí en este ya más desarrollado, ¿no? Por ejemplo, aquí están viendo que es negativo a los 3, por lo tanto solamente va a medir 10 centímetros. Sin embargo, si es negativo, ¿verdad? A 2, como aquí por ejemplo está viendo que es positivo A, pero negativo a B y C. Aquí es positivo a B, pero negativo a A y C. Positivo a C, pero negativo a y B. Todas van a medir 11. Diferentes genotipos me dan el mismo fenotipo. Es una característica de la herencia multifactorial o poligénica. Otra de las características es que los rangos fenotípicos también pueden superponerse y puede ser difícil determinar de qué tipo sea el fenotipo. ¿Por qué? Porque está influenciado también por el ambiente. Supongamos aquí estamos viendo, por ejemplo, la distribución de los fenotipos que estamos viendo aquí diferentes genotipos. Esto es un concepto de estadística que ustedes no han revisado aún. Se los voy a explicar brevemente, que es la distribución en una gráfica de frecuencias. Seguramente pero aquí lo que estamos viendo es una distribución de frecuencias. Entonces aquí lo que estoy graficando es, en este caso, si estamos hablando de la altura, estoy graficando aquí la altura, ¿sí? Y es una variable de tipo cuantitativo. Si ustedes recuerdan en estadística, las variables o características pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien lo vio? Todas las características, ya sea de objetos, personas, lugares, etcétera, a todas las características yo les voy a llamar variables cuando son de mi interés. Por ejemplo, soy un conjunto de un montón de características, ¿verdad? Mi color de cabello, mi color de ojos, mi color de piel, mi estatura, mi peso, mi hemoglobina, todo. Soy un conjunto de características. Pero si a mí me interesa una en particular, a esa yo le llamo variable, ¿sí? Entonces las variables pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Por ejemplo, cuantitativas son aquellas variables que por definición incluyen un número. Por ejemplo, el peso. ¿Cómo defino el peso? Pues cantidad de masa medida en kilos, ¿cierto? O en gramos, por ejemplo. Entonces, en su definición, una variable cuantitativa implica un número, ¿sí? Mientras que una variable cualitativa no implica un número. Por ejemplo, el color de cabello, pues no implicaría un número, ¿verdad? Es variación en el color del cabello, que puede ser desde rango de rubios a oscuros, a negros, ¿sí? Entonces, no por definición no implica un número. ¿Sí estoy siendo claro ahí? Bien, pues las características cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Continuas es cuando hay un continuo
como lo estamos viendo ahí, es decir, que aceptan decimales. Eso es un concepto estadístico. Si lo trasladamos a genética, es que acepta fenotipos intermedios. ¿Sí? ¿Queda claro? Y en discretas es que no acepta decimales. Si lo trasladamos a genética, es que no hay fenotipos intermedios. Entonces, en continuas, por ejemplo, es el peso. El peso sí puedo tener yo el peso de 80.3 kilos, 80.5 kilos, 81 kilos, 81.3 kilos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una variable cuantitativa será el número de hijos y es discreta porque yo no puedo tener 1.3 hijos, ¿cierto? ¿Queda claro eso? Entonces, aquí estamos viendo una característica que es continua, que es el caso, por ejemplo, de la estatura. Yo puedo proceder a graficar, ¿verdad? 1.5, no voy de 10 en 10 centímetros. Bueno, más bien así, 1.4 metros, 1.45 metros, 1.50 metros, 1.55, 1.60, 1.65, 1.70, 1.75, etc. ¿Sí? Pues si se fijan, aquí tengo una variedad de fenotipos que tienen una distribución, o más bien dicho, o característica de ser continuos, y aquí yo lo que tengo son las frecuencias. Por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%. Desde una población, por ejemplo, nosotros en una población determinada tenemos individuos que van a tener el rango de fenotipos. Si estamos hablando de la altura, pues tenemos, por ejemplo, si estamos hablando de altura en varones, pues vamos a tener que la altura puede ser puede tener individuos muy altos, pero también puede tener individuos muy bajos, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros tenemos un fenotipo intermedio, es decir, muy altos ni muy bajos. ¿Queda claro eso? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Algo que es una característica muy importante es que los fenotipos en la herencia multifactorial se superponen unos a otros porque están influenciados por el ambiente. Eso es muy importante de la herencia poligénica, que la herencia poligénica también está influenciada por el ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que esto puede estar influenciado por el ambiente? Sé que estamos hablando de altura. Si estamos suponiendo que en este caso este rasgo AA es el que determina la estatura más alta, genotípicamente hablando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que entonces que un individuo que es AA, si vemos esta distribución, yo veo que individuos con este genotipo no necesariamente son muy altos, ¿verdad? Sino que caen en el fenotipo de una estatura intermedia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tuvo una buena nutrición, ¿sí? Entonces, si hay una buena nutrición, entonces sí se alcanza el potencial del genotipo, pero si no hay una buena nutrición, no, y entonces pareciera que el fenotipo es de un genotipo intermedio. ¿Queda claro eso? Sí. O por ejemplo, yo tengo individuos que por genotípicamente van a ser de estatura baja, pero tienen una alimentación fortificada y van a tener entonces una estatura que puede llegar a ser una estatura normal o incluso que se superpone con una estatura de un genotipo de estatura elevada. ¿Queda claro eso? Ok. ¿Para qué nos sirve esta información? Entonces, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver para qué nos sirve esto, pero la intención de esto es que, a ver compañera, ¿qué pasó? Pueden salirse las dos afuera. 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 No, lo siento, pues te hubieras quedado en casa. Las dos afuera, por favor. Es una falta de respeto. Entonces, ya saben que pueden no asistir, ¿eh? Yo no lo hago lista, así es que no hay ningún problema y no te toman en cuenta para su evaluación. Así es que, si quieren venir nada más al examen, pueden venir nada más al examen. Bien, continuamos entonces. Entonces, aquí estamos viendo entonces lo que les estaba comentando de los rasgos fenotípicos. Y aquí dice, en este caso el fenotipo AA determina estatura corta, pero con una buena alimentación el individuo tendrá una altura igual a la estatura más baja del genotipo de altura alta, ¿sí? Es decir, hay una superposición de los fenotipos independientemente del genotipo. ¿Para qué nos sirve conocer esta información? Ustedes han visto, por ejemplo, que una característica de herencia poligénica sería la diabetes mellitus, es una enfermedad, y como tal esa enfermedad pues puede tener entonces una influencia entre los genes y el ambiente. Entonces ustedes hacen algo muy clásico que han escuchado, ¿no? Que por ejemplo la tía fulanita que es diabética no se cuida nada y nunca tuvo ninguna complicación. Sin embargo la tía perenganita que se cuida muchísimo, ¿verdad? Tuvo ya esta diálisis peritoneal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe eso?
pues que a lo mejor lo que se hereda en ese caso es la susceptibilidad a la diabetes. Entonces, si yo tengo una susceptibilidad intermedia a la diabetes, como este genotipo, pero yo tengo mucho estrés ambiental, ¿qué voy a tener? Como si hubiera heredado una alta susceptibilidad, ¿sí? O yo tengo una alta susceptibilidad, ¿verdad? No importa que yo me cuide muchísimo, como tengo una alta susceptibilidad, a lo mejor con descuidarme un poco en mi juventud, pues suficiente para generarme el daño, ¿sí? ¿Queda claro eso? Para eso nos sirve esa información, es un ejemplo de este tipo de herencia. Vamos a ver más características. Una pregunta, ¿eso cómo se determina? O sea, ¿cómo una persona puede saber eso? Ahorita vamos a ver cómo es que determinamos los factores. Vamos a ver qué características tendría una herencia multifactorial. Y acuérdense que ya habíamos visto eso también en una de las clases, ya les pasé las diapositivas. Una herencia multifactorial implicaría que te puedo tener saltos generacionales, pueden tener individuos afectados en diferentes generaciones. Generalmente sí, por ejemplo, si es una enfermedad que afecta predominantemente a un sexo y tengo más, voy a tener mayor predilección por ese sexo en la herencia multifactorial, va a haber más individuos afectados. También digamos, en el árbol genealógico puedo sospechar una herencia multifactorial. ¿Por qué? Porque la herencia no tiene ninguna de las leyes en mente, no se va a parecer a ninguno de los patrones que estamos viendo y va a ser una enfermedad que está influenciada por el ambiente. Entonces, hay maneras de poder conocer eso y después lo vamos a cuantificar, que es lo que vamos a ver ahorita, cómo se cuantifica. Bien, entonces otra de las características es que mientras más genes haya involucrados, mayor será la variación de los fenotipos, como estamos viendo aquí. Si por ejemplo nada más es un gen, pues tenemos pocos fenotipos, ¿sí? Si son dos genes lo que determina una característica, pues los fenotipos se van haciendo mucho mayores. De tal manera que mientras más genes están involucrados en una característica, mayor será mi variabilidad de los fenotipos, como es el caso de la estatura. Como son varios los genes involucrados, entonces mientras mayores genes sean, pues mayor será mi variabilidad de fenotipos, ¿sí? ¿Queda claro esa parte? Entonces hasta ahorita hemos visto que la herencia multifactorial o poligénica es de tipo continuo de caracteres continuos, es decir, que tienen diferentes fenotipos, ¿verdad? O rangos de fenotipos. Eso es lo primero que vimos. Lo segundo que vimos es que un mismo más bien dicho, diferentes genotipos pueden darnos el mismo fenotipo, ¿cierto? Yo puedo tener diferente complemento genético, pero al final voy a tener el mismo resultado, como lo vimos en el ejemplo de las plantas. Y lo otro que estamos viendo es que mientras más genes estén involucrados en la característica, ¿cómo va a ser el fenotipo? Puede ser todavía más variable, ¿sí? Mientras más genes haya involucrado. Bien. Entonces, como les comentaba, los caracteres en la herencia poligénica se pueden presentar así de manera continua o en la característica puede tener la característica de umbral. ¿Qué significa que tenga una característica? Característica continua es como la estatura, yo puedo observar todos los fenotipos, ¿verdad? Todos los fenotipos los puedo observar en la población. Pero, sin embargo, la característica umbral es que no las observo en todos, sino que los observo solamente en una pequeña proporción de la población. Es decir, solamente se presenta la característica cuando el factor o el estrés ambiental es lo suficientemente alto para generar, ¿sí? Un ejemplo de ello es la diabetes mellitus que hablábamos, ¿verdad? Nosotros heredamos los genes de la diabetes, pero son múltiples los genes. Entonces, mientras más genes tenga, ¿verdad? Pues voy a tener mayor susceptibilidad a la diabetes, pero eso no implica que tenga la enfermedad. Para que tenga la enfermedad, que tengo que tener el estresor ambiental. De tal manera que eso se le llama umbral. Porque cuando yo estudio la diabetes, a los pacientes no los clasifico como medio diabéticos, ¿verdad? Es decir, yo no tengo una característica continua de que es poco diabético, menos diabético, más diabético. O es diabético o no es diabético, ¿sí? Lo que heredo de manera continua es la susceptibilidad. Es decir, yo tengo una diferente susceptibilidad que puede ser desde muy poca hasta muy alta susceptibilidad, ¿sí? Esa característica de susceptibilidad es la que heredo de manera continua, ¿sí? Pero se va a presentar el carácter de manera umbral, es decir, solamente se presenta o no se presenta, como se llama aquí, enfermedad o no enfermedad. Y si fuera, por ejemplo, con altura, podrías decir de que ves todas las alturas, pero en el umbral solo está como gente alta. No, en el caso de la altura no tiene umbral, la altura es continua, es un carácter de tipo continuo, no es carácter umbral, porque la altura la vas a observar tú en la población de todos los tipos, ¿sí?
mientras que la diabetes no. Esto siempre tenemos que interpretarlo en relación a una población en particular, porque esto se obtiene a partir de datos de una población. Entonces, por ejemplo, la diabetes mellitus, como les decía, ¿cómo saben que es una característica o un carácter umbral? Porque pues no hay medio diabetes o poca diabetes, si no es diabetes o no diabetes. Sin embargo, la estatura sí, ¿verdad? La estatura sí la puedo observar como un flujo de fenotipos. ¿Sí? Pero cuando hay grados o tipos de la enfermedad, ¿sería algo así? No solamente cuando es presencia o ausencia. Si hay grados, es más bien como una clasificación que atiende más a las características de la enfermedad que a la herencia. Es decir, tú heredarías la susceptibilidad a tener la enfermedad, y aquí la enfermedad pues puedes tener también variabilidad, que puede ser una enfermedad poco grave o muy grave. ¿Sí? Bien, está medio complejo, no está difícil, pero sí tengo que explicarles todo esto para poder llegar a lo que es cuánto se debe o no se debe al ambiente o no, que es la parte importante del día de hoy, que es la habilidad. Entonces necesito que primero entendamos esta parte. Entonces, revisando lo que viene acá, dice, las características umbral, a diferencia de las continuas, son discontinuas, es decir, solamente están presentes o ausentes. Entonces, como dice, la característica está presente o ausente. No se mide cuantitativamente, sin embargo, aunque presentan dos fenotipos, se les considera caracteres cuantitativos porque dependen de un grupo de genes y su interacción con el medio ambiente, ¿verdad? Es decir, la susceptibilidad es la que se hereda de manera continua. Y la enfermedad se presenta cuando la susceptibilidad es mayor al valor de un umbral. Y ejemplos de características umbral son labio leporino, paladar hendido, espina bífida, anencefalia y otras características que vamos a ver ahorita. Entonces, repasando de nuevo para que quede claro, la herencia poligénica también se le llama herencia multifactorial, ¿verdad? ¿Y por qué se le llama multifactorial? Porque también está involucrado el ambiente en el fenotipo, ¿de acuerdo? Se le llama poligénica porque son múltiples genes que van a estar involucrados en el fenotipo, ¿verdad? Y características de la herencia multifactorial, como habíamos visto, es que un mismo fenotipo lo pueden dar genotipos distintos, ¿se acuerdan? Y mientras mayor sea el número de genes involucrados, mayor será el número de fenotipos posibles, ¿cierto? Y las características de herencia multifactorial o poligénica pueden atender a dos tipos de fenotipos, que son fenotipos o caracteres umbral o caracteres continuos. Y los caracteres umbral son los que se presentan o no se presentan, ¿verdad? Pero que dependen igual de múltiples genes y de interacción con el ambiente. ¿Hasta ahí estamos todos en la misma sintonía? Ok, eso es lo que quiero que quede hasta ahí y eso es lo importante hasta ese punto. Aquí estamos viendo ahora sí ejemplos de herencia multifactorial o poligénica, y estos son ejemplos de caracteres umbral, ¿sí? Es decir, yo lo voy a observar en una familia o en un conjunto de población medio labio leporino, ¿verdad? O tiene labio leporino o no tiene labio leporino. Labio leporino es esto, cuando el labio está hendido. Leporino hace referencia a conejo, porque nos recuerda a un conejito, ¿verdad? Por eso se llama labio leporino. Entonces el labio puede ser labio paladar hendido, o puede ser una u otra estructura, o solamente una de las estructuras. Bien, esto se debe a exposición, se debe de la parte genética, pero también exposición a fármacos, a productos químicos que van a llegar a provocar el defecto. Es decir, no es suficiente con solamente tener la genética, sino también tener exposición. Sin embargo, estos rasgos se observan en las familias. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, yo puedo observar que en un árbol genealógico con labio paladar hendido, o también conocido como labio leporino, voy a observar que a lo mejor en esa no es el primero afectado en la familia, sino que ya hubo afectados en generaciones anteriores. A lo mejor el abuelo tuvo labio hendido, ¿verdad? Un tío paterno también lo tuvo, un primo del lado paterno también lo tuvo, y ahora el afectado, ¿sí? Mientras más sean los afectados, más frecuente será la enfermedad. Eso también es una de las características de la herencia multifactorial en el árbol genealógico. Mientras más números afectados, mayor es el riesgo de padecer la enfermedad. ¿Y cuál es la relación ahí? No hay una relación como que matemática, Ajá. como no se puede determinar porque depende de qué, de la exposición ambiental. ¿Sí? Aquí estamos viendo otra característica también umbral, que es la espina bífida. La espina bífida se da por defectos en la maduración del tubo neural.
El tubo neural es una estructura que en el embrión va a generar entonces lo que es el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Entonces durante el desarrollo, pues como su nombre lo indica, el tubo se tiene que formar. Si se fijan aquí, esta es una imagen, un esquema de cómo está en el embrión, lo van a ver ustedes el siguiente semestre. Cómo se forma el tubo neural, si se fijan se forma un tubito, ¿verdad? En ocasiones el tubo no cierra completamente y entonces eso genera una alteración que se llama espina bífida. Entonces la espina bífida se da porque las vértebras no se fusionan por completo y dejan expuesto el sistema nervioso. Ustedes han comido alguna vez espinazo, ¿verdad? Van a recordar esto, ¿sí? Entonces aquí lo que están observando es la vértebra. En esa vértebra, aquí en el interior de este canal viene la médula espinal. Cuando no se fusiona adecuadamente la médula, entonces ¿qué va a pasar? Se forma un quiste, como lo están viendo aquí. Si este quiste, porque no se fusionaron adecuadamente las vértebras, entonces salen solamente los ¿cómo se llaman? Los recubrimientos del sistema nervioso, que son la dura madre, pie madre, etcétera. ¿Se acuerdan de esos, verdad? Si solamente salen esos recubrimientos, entonces esto se le llama meningocele, ¿sí? Que no tiene nada del sistema nervioso central. Sin embargo, como lo están viendo en la otra imagen, si sale la médula o los nervios a través de ese defecto, eso se llama mielomeningocele, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué se da este defecto? Han escuchado hablar ustedes que a las mujeres embarazadas se les recomienda tomar ácido fólico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se les da ácido fólico? Porque el ácido fólico es esencial para la división celular. Y como aquí en la maduración del tubo neural está involucrada una gran cantidad de división celular, si hay defectos en la división celular no se cierra adecuadamente el tubo neural. ¿Sí? Ahora, el metabolismo del ácido fólico se debe a un montón de genes que van a metabolizar el ácido fólico para convertirlo en la sustancia activa necesaria para la división celular. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Entonces son múltiples genes. Entonces si yo tengo por herencia genes que son muy flojos y además no tomo ácido fólico, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener la suficiente cantidad del metabolito activo de ácido fólico para que se divida. Sin embargo, si yo tengo muy buenos genes, aunque no tengo muy buenos genes para metabolizar el ácido fólico, a lo mejor no necesito cantidades grandes de ácido fólico para poder entonces que se dé a cabo el desarrollo del tubo neural, ¿sí? Como en la población es más fácil darles ácido fólico que hacerles estudio genético a cada una de las mujeres embarazadas, por eso se les recomienda ácido fólico a todas. Ustedes han conocido mujeres que no toman ácido fólico y no tienen hijos con este problema. O mujeres que no toman un ácido fólico tienen un problema. Como es difícil poderlo predecir, ¿verdad? Entonces por eso es que se prefiere dar la recomendación. Además de que hay población que está aislada, ¿no? Por ejemplo, podemos tener personas que están geográficamente aisladas o que no tienen acceso o no tienen recursos para un estudio genético, pues por eso se les prefiere darles el ácido fólico a todos, ¿sí? Además de que pues, no les va a traer ninguna lesión o enfermedad, ¿sí? ¿Queda claro? Otro de los ejemplos es de la anencefalia, también es un defecto del tubo neural, también se da por la baja ingesta de ácido fólico baja ingesta asociado a genes o un conjunto de genes que metabolizan el ácido fólico, pero que además son genes que no lo metabolizan adecuadamente. ¿Queda claro? Si yo tengo genes que metabolizan muy bien el ácido fólico, entonces a lo mejor aunque yo tome poco, va a ser suficiente para poder solventar el problema, ¿sí? ¿Queda claro eso? Entonces, esta también es otra característica, es la anencefalia. Como lo están viendo, pues puede ser un cerebro desde bien desarrollado hasta solamente un vestigio del cerebro, ¿verdad? Que puede ser por falta o ausencia completamente del cerebro, y eso se llama anencefalia. Generalmente estos individuos pues no nacen, mueren al nacimiento, ¿verdad? O depende del grado de desarrollo que hayan alcanzado del cerebro. Porque acuérdense que muchas de las funciones de automatización, como la respiración, pues dependen del cerebro, ¿no? Del tallo cerebral. Entonces, si no hay un adecuado desarrollo, pues no pueden morir, no pueden desviarlo, pues, bien. ¿Hasta ahí dudas sobre eso? Entonces ya vimos características continuas, características umbral, ya hablamos de que la herencia multifactorial poligénica se da a múltiples genes, pero también su relación con el medio ambiente. Bien. Las medidas de la herencia multifactorial poligénica se llaman heredabilidad, ¿sí? Y esta heredabilidad es, ahora sí, por ahí nos preguntaban, ¿cómo se calcula que tantos se puede deber a los genes o al medio ambiente? Pues es a través de estas medidas, ¿sí?
y que estas medidas también nos ayudan a predecir. Bien, algo que es importante es que ustedes conozcan es que todas estas mediciones provienen, o que se van a obtener, provienen siempre de una población, por lo tanto solamente son válidas las mediciones para una población en particular. Por ejemplo, el fenotipo de la estatura, a lo mejor en Noruega, ¿verdad? Una estatura de 1,72, que es que creo que es 1,70, el promedio de los mexicanos es 1,70. En Noruega, 1,70 caería en el rango de bajo estatura, ¿sí? Sin embargo, nuestra población es una estatura promedio. Entonces, ¿por qué? ¿De qué depende eso? Pues del genotipo que tienen ellos junto con el factor ambiental. ¿Queda claro? Sí. Entonces, solamente es válido la interpretación de los valores dependiendo de la interpretación de esas relaciones en las poblaciones particulares o específicas. Bien, entonces vamos a revisar estos conceptos que ya es para terminar ya la clase, que es varianza genotípica y de variabilidad en sentido amplio y estrecho, que son los conceptos relacionados con la herencia multifactorial. Algo que es importante es que ustedes no han visto todavía la clase de estadística, la van a ver, si no me recuerdo, creo que en tercero. Entonces, lo ven en el tercer semestre. Entonces, voy a adelantarme un poquito con esa información porque la necesitan conocerla. Entonces, las características cuantitativas continuas, es decir, como son los rasgos fenotípicos continuos, que tienen muchos fenotipos, exhiben un rango de variación, ¿sí? Y ese rango de variación yo lo puedo graficar. Por ejemplo, si se acuerdan que aquí lo que estábamos graficando era ¿qué? ¿Cómo le llamé esto? Aquí viene frecuencia, ¿verdad? Y esta es la variable continua, ¿cierto? Sí. Como aquí están viendo la estatura contra la frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué implicaría que yo tenga una curva como esta que están viendo aquí? Que la mayoría de los individuos ¿qué? Exactamente, tienen unas características de estatura muy similar o tienen estaturas muy similares. Pero si es muy plana, ¿qué implica? Que está bastante repartido. Que hay mayor variación del fenotipo, ¿estamos de acuerdo? ¿Queda claro eso? Si mientras más plana sea la figura que se forma, que se llama campana, efectivamente, mientras más plana sea la campana implica que hay más variabilidad o variación, ¿sí? Mientras más estrecha sea la campana implica que hay menos variabilidad o variación. Esa variación se mide en estadística con un parámetro que se llama varianza. Entonces la varianza es una medida de la dispersión de los datos y en genética sería la varianza, sería la medida de la dispersión de los fenotipos, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, mientras mayor sea la varianza, ¿qué implicaría? Que mayor es la dispersión. Que mayor es la dispersión, por lo tanto hay más ¿qué? Hay más rango de... Hay fenotipos. Mientras más pequeña sea la varianza, ¿qué implica? Menor es la variación y por lo tanto hay menos fenotipos. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, entonces la varianza es una medida entonces de dispersión, en este caso de la dispersión fenotípica, por eso se va a determinar la varianza fenotípica. Ahora bien, ¿de dónde viene ese concepto? Es un concepto estadístico que es la varianza, pero aplicado a la genética. Entonces la varianza fenotípica es la variabilidad de los fenotipos. Entonces, para poder saber de dónde provienen esos conceptos, vamos a revisar entonces cómo se calcula la varianza, ¿sí? Entonces, la varianza fenotípica, es decir, la variabilidad de los fenotipos depende de varias varianzas también en otras características, que son las que vamos a ver. Pero para poder entender qué es la varianza, podemos hacer un pequeño cálculo. Seguramente algunos de ustedes en prepa hicieron cálculos de desviación estándar, ¿cierto? Sí. Entonces, la desviación estándar es el paso final antes de sacar raíz cuadrada a la varianza. Entonces, la desviación estándar se simboliza como S, ¿verdad? Y S cuadrada es la varianza. Si a S cuadrada yo le saco raíz, se convierte en S, ¿estamos de acuerdo? Y esa es la desviación estándar. Entonces, básicamente la varianza es el proceso, ¿verdad?, que sale o se obtiene como se obtendría una desviación estándar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a sacar la varianza de la estatura en esta población, por ejemplo aquí de mujeres, nada más para que sepan cómo se hace, utilizo la fórmula que dice que la varianza, que es S cuadrada, es igual a X menos la media, la sumatoria de X menos la media entre N menos 1, ¿sí? ¿Qué es lo que están viendo ahí? Sumatoria de X menos la media entre N menos 1.
No van a hacer este tipo de cálculos, no lo van a hacer, no se despreocúpense, no lo van a hacer en el examen. Nada más quiero que sepan de dónde proviene. Esto lo van a hacer cuando vean estadística, lo van a retomar, ahí van a retomar este concepto. Nada más quiero que sepan de dónde proviene. Por ejemplo, x menos la media lo represento con este símbolo. X es cada dato. Por ejemplo, si yo sacara la varianza de un conjunto, y si me permiten sus datos, sería, por ejemplo, ¿cuál es tu edad? 18. Y voy a sacar la varianza de la edad, 18, ¿y luego tuya? 19, luego 21 y por último 18. Entonces cada uno de estos valores es un valor de x, ¿sí? Dice que el primer paso para calcular la varianza es x menos la media, ¿cierto? Entonces sería 18 menos la media. ¿Cuál es la media? Es el promedio. ¿Cuál es el promedio de esto? ¿Me ayudan a sacarlo? 18 más 19 más 21 más 18 entre 4, ese sería el promedio o la media. No, pero Entre entre 4. 4. 19. Entonces, este más este más este más este entre 4 me da 19, esa es la media, ¿cierto? Sí. Ok, entonces el valor menos la media sería 18 menos 19. 19 menos 19. 21 menos 19 y 18 menos 19. Esto es igual, ¿cuánto es x menos la media? 18 menos 19 Menos 1. menos 1. 19 menos 19, 0. 0. 21 menos 19, 2. 2. Y 18 menos 19, menos 1. Esto lo elevo al cuadrado. ¿Cada uno? Cada uno de ellos, porque es la sumatoria de x menos la media al cuadrado. Mejor te aquí. No, no es el símbolo. Entonces es x menos la media elevada al cuadrado. Sería 1 elevado al cuadrado, 1 y pierde el signo positivo, ¿cierto? 0 elevado al cuadrado, 0. 2 elevado al cuadrado, 4. y menos 1 elevado al cuadrado, 1. 1. Entonces la sumatoria de x menos la media, ¿cuánto sería esto? 6. 6, ¿verdad? Este valor sería igual a 6, ¿cierto? Sí. Pues esto equivale a 6. La sumatoria de x menos la media al cuadrado es a 6. Entonces 6 entre n menos 1, ¿cuánto es la n? Es el número de individuos. 4. 4 menos 1, 3. 6 entre 3. 2. Esta es la varianza, ¿sí? Y si yo le saco a 2, le saco raíz cuadrada, esa es la desviación estándar, ¿sí? Entonces, de ahí proviene la varianza, ¿de acuerdo? Es una medida, aquí yo por ejemplo, como son años, ¿verdad? Es una medida en años. Sería 1 año, 4 años, 1 año, pero aquí están elevados al cuadrado, entonces 1 año al cuadrado, 4 años al cuadrado, ¿sí? Entonces la varianza es una medida que es cuadrática. ¿Por qué se dice que es cuadrática? Porque los valores o las unidades están elevadas al cuadrado. Entonces no tiene dimensión en realidad. Entonces eso, ¿qué implica eso? Pues que la tenemos que interpretar solamente como es decir, mientras mayor sea la varianza, mayor es la dispersión de los datos, mientras menor es la varianza, menor es la dispersión. ¿Queda claro dónde proviene la varianza? Sí. Ok, no van a hacer estos cálculos, despreocúpense, lo único que quería con esto es que ustedes sepan de dónde proviene, ¿de acuerdo? Es una medida estadística, la varianza, y ustedes la van a poder, van a ahondar sobre esto en el tercer semestre. Bien, entonces, una vez que ya supimos de dónde proviene la varianza, hicimos el cálculo, ahora vamos a entender lo que es la varianza fenotípica. Entonces, la varianza fenotípica es la variación de los fenotipos en una determinada población, ¿verdad? Entonces, la varianza fenotípica nos da información acerca de la variabilidad de un grupo de fenotipos con respecto a la media. Entre mayor es la varianza, mayor es el rango de fenotipos. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que habíamos hablado. ¿Y cómo se compone la varianza fenotípica?